El amor es la única cosa que podemos percibir y que trasciende dimensiones de tiempo y espacio. Tal vez hay que confiar en eso, aunque no podamos entenderlo aún. Interestelar nos ha regalado la frase perfecta para este segundo capítulo sobre qué significa el amor de la vida. Bienvenidos a Sin Cita Previa. Amor. Vamos a empezar hablando de amor. Un tema complejo, un tema muy extenso y extremadamente subjetivo. Sí, del cual no somos muy conscientes a veces de dónde surge o de dónde nace y pasamos directamente a pensarnos que va a durar para toda la vida o que tenemos un amor de la vida, pero no tenemos como muy claros cuál es ese concepto de amor o qué significa para nosotros. El amor. Empecemos hablando un poquito de dónde surge específicamente. Sí, la expectativa esta de nuestras referencias sobre el amor. Sí, entonces hablamos un poquito de cómo se va forjando desde la infancia, desde lo que tenemos como referencias más al alcance, sea nuestra familia, los vínculos que nos rodean, las películas, los libros. Por ejemplo, en mi caso, sí, podría decirse que mis referencias del amor siempre fueron muy de las relaciones que tenía a mi alrededor, sí. Siempre en mi familia se ha tenido el concepto de matrimonio. Estoy rodeada por mis papás tienen una relación de matrimonio duradera, mis tías, mis tíos, mis abuelos. Y también por el lado paterno un poco las relaciones de cómo no deberían ser, sí. Tengo como ambos polos, lo que se es y lo que no se es. Realmente, yo creo que tengo solo lo que no se debe decir. A diferencia de la historia de tus abuelitos o de tus papás, Ujú. como que no era muy consciente de los patrones de violencia que habían con respecto a las formas en las que mi familia se había relacionado afectivamente. Entonces hubo infidelidades y hubo violencias y hubo abusos y entonces fueron como todas las referencias de que no era el amor. Pero no de que sí era. Y pasamos también a personas que no tienen como esas referencias a su alrededor, sino que, Salen de películas, de exacto. libros. Entonces, recuerdo que tú hablabas mucho de tus referencias del amor de una de tus películas y uno de tus libros favoritos. Digamos que yo los conocí y ahí me quedé. Entonces, lo que fue Bajo la misma estrella Ujú. y El feo que odio sobre ti, me parece como demasiado excepcional es la forma en la que se puede ser genuinos con la otra persona y construir a partir de eso. Como que lo que más valoro en el amor es eso. Creo que la única construcción que tuve de libros y películas fue esta película que me gusta mucho. Diario de una pasión. No, No. eh, Ay, no. mierda. Orgullo y Prejuicio. Orgullo y Prejuicio. Pero sí, pensarnos el de dónde ha venido esa definición que tenemos de amor y de qué referencias hemos tenido para forjarlo, porque si bien está el caso, por ejemplo, de Sei, que no ha tenido como referencias extremadamente buenas, pero le han servido precisamente para saber que no es el amor para ella. En mi caso he tenido referencias muy buenas a mi alrededor, como también en parte de mi familia sé que han habido otras que no son un ideal de amor, pero sí pensarnos en si hay una definición correcta y yo creería que la respuesta es no. ¿Tú qué piensas? No, realmente no hay una definición correcta por lo que es tan subjetivo y digamos la forma en la que yo siento el amor no va a ser la misma que tú lo sientas, Ujú. ni que tú brindes amor, Pero sí es importante saber qué significa para nosotros, por lo menos. ¿sí? Y que prime el bienestar. Y ahí tenemos como un poco de lo que significa el amor por épocas o por etapas y cómo se va transformando. Ujú. Como el ideal de ahora no es igual, es decir, el ideal para nosotros no es igual que el ideal que era para nuestros padres o para nuestros abuelos. Volviendo al tema de cómo han sido las relaciones alrededor mío, me hace pensar de que para los abuelos casi siempre escuchamos historias como que era más de quién proveía, quién daba el mejor cuidado para tener hijos de una manera próspera, etcétera, etcétera. Más no se hablaba mucho de amor, de puede que haya parejas de abuelos que sí lo fueran, en mi caso mis abuelos maternos, me parece un amor precioso en el cual mi abuelo perseguía en bicicleta a mi abuelita porque era una chica adinerada y él no, y hasta el último momento, antes de que le diera el primer infarto, antes de fallecer, mi abuelo lo último que hizo fue llevarle el café a la cama, literal, le lleva el café a la cama y se desploma. Y en el caso de mis abuelos paternos, todo lo contrario, mi abuela tiene un amor
que le mueve el piso y que la ama hasta el final de sus días. Este hombre fallece antes de que ella pueda casarse con él. Él siempre le dice que no se va a casar con ella porque precisamente no es el mejor postor, sí, no es quien le va a dar una vida tan digna como la merece. Y lo último que le dice es, esos ojos se hicieron para llorar por ellos y no para llorar. No para llorar, Sino sino para para llorar llorar por por ellos. ellos, sí. Y al final igual mi abuela termina casándose efectivamente con Con el el mejor mejor postor. postor, quien no es el mejor marido, pero sí tenía dinero y daba la posibilidad de criar hijos de buena manera. Pasamos a nuestros padres, quienes digamos que son una mezcla de ambos, diría yo, de, bueno, alguien con quien poder forjar un hogar, con quien proveer bien, pero también que me guste, ¿sí? Pues creo Con que ahí quien me empieza un sienta, poquito más de conciencia sobre con sí. quién queremos construir. Ujú. Creo que de ahí empieza como este sentido de la productividad, de qué te puedo ofrecer, pero dentro del equilibrio. De qué tan productivo es el amor que me das y qué tan productivo tiene que ser el amor que yo te dé, de hacerme ver valiosa para ti. Yo diría que ahí se empiezan a marcar esos cambios Ujú. generacionales. Y luego estamos nosotros que sí somos un poco más con el ideal del amor, de quiero a alguien que me ame, quiero a alguien que me respete, que me quiera, que me trate como una reina y viceversa para los hombres, quiero a alguien que esté Que para mí, que me ame, que me trate como un yo- príncipe. Exacto. Y también pensar el cómo nuestro ideal de amor no es el mismo como a través del a tiempo. través del tiempo, exacto. Que cuando estábamos adolescentes, digamos que seguía muy permeado un poco por esas referencias que teníamos, no sé, de Crepúsculo y novelas, telenovelas, series, libros, un poco dramático, un poco un carrusel de emociones, a lo que tenemos ahora en la juventud, que es incluso todo lo contrario. Un amor que te provoque calma, un amor que te provoque sensaciones de paz, de seguridad. Que muchas veces es abrumadora. Tanto bienestar nos genera malestar porque no podemos y no sabemos cómo recibir ese amor. Porque no estamos acostumbrados. La calma nos genera pánico cuando hemos estado acostumbrados al desborde emocional. Sí. Entonces ahí nos hace pensar de que el amor realmente se transforma y debe transformarse. Em, las primeras veces que suelen ser precisamente las que marcan el no voy a volver a sentir esto por nadie o va a ser difícil que yo vuelva a sentir esto por alguien. Ese es el punto. No deberías sentir lo mismo que sentiste con esa persona, con otra persona, si no te estarías repitiendo, ¿no? Y esos primeros amores los marca eso, que son primeras veces y toda primera vez es impactante. Neurológicamente hablando, físicamente hablando, es un choque impresionante para todo lo que conforma el cuerpo. Entonces, pensémonos otra vez, somos adolescentes, nos estamos formando, nuestro cerebro está bebecito y de la nada hay un desborde de oxitocina impresionante con esta primera persona. La primera vez que la besas, la primera vez que la abrazas, cuando le sientes el olor, lo que sea, o sea, es una nueva experiencia. El cerebro está diciendo, ¿qué es esta droga tan maravillosa? Y nos aferramos tanto a esas primeras veces que ya luego no sabemos qué queremos encontrar. Creo que también apenas estamos aprendiendo cómo entender que las personas son etapas y que hay amores que crecen con nosotros, que vienen, nos enseñan algo y se tienen que ir. Ujú. Y otros que pueden conservarse. Pues, sé de varias parejas que se conocen en la adolescencia y siguen hasta su vida entera, pero creo que el éxito precisamente está de que no es que se conserven igual, Sino sino que que van evolucionando y van creciendo juntos. exacto, pero definitivamente hay otras relaciones que hay que soltar, ver las personas como etapas es importante. Por ejemplo, yo aspiro a terminar mi vida contigo, pero somos muy conscientes de que si en algún momento dejamos de encontrarnos, lo más sano sería Tomarnos un descanso. tomarnos un descanso. Y sí, está bien. Lo hemos hablado muchísimas veces y simplemente nos vamos a la Ujú. primera. O sea, lo podemos intentar, pero si ya vemos que no estamos conectando por ningún lado, sino que la relación se está haciendo demasiado tóxica, preferimos irnos a la primera, darnos el espacio de pensar si sí somos lo que queremos y ya no somos lo que queremos, en lugar de aferrarnos y sí, que ni siquiera podamos ser amigas. Ujú. Que fue como empezamos. Exacto, entonces ahí como que nos lleva a pensar qué nos queda de nuestras relaciones pasadas para poder definir y construir ese concepto del amor y qué no lo es. Y yo pienso que definitivamente el aprender a amar el presente y en el presente es como, vale, esta relación la disfruto, la amo,
Hablo de mis relaciones de adolescencia, por ejemplo, em, la que más duró, me impactó, fue importante, fue supremamente importante para definir qué no quería, qué quería, y cuando fue momento de soltar esa relación fue muy difícil, pero fue como, está bien, ya fuimos, ya definitivamente vemos que no seremos, te amé en su momento, probablemente el afecto que siento por ti va a cambiar. Muchas personas dicen, es que yo ya no siento nada por él, ya no siento nada por ella. Em, Uno nunca deja de sentir, sí. El sentimiento cambia. Lo odio es un sentimiento. Sigues sintiendo algo por él. Sí, o sea, de amor pasamos a odio, Exacto. simplemente se transformó. O simplemente no me genera ya nada, me es indiferente. Entonces, no es de que esa emoción por esa persona va a cambiar, no, es imposible olvidar a alguien. Bueno, pienso yo, tendría que darte Alzheimer para que realmente lo olvides, sí, pero ¿qué me deja? Y así como termina con respeto, hasta acá llegamos, valoro lo que vivimos, recuerdo lo que vivimos con amor, lo agradezco y punto. Y siguiente. Sí, sigo con mi vida. Y si reaparece alguien más en mi vida, poder aprender de esas relaciones pasadas. Y ahí volvemos a qué me dejan mis relaciones para definir qué es el amor. Bueno, y creo que aquí es muy importante, después de que salimos de ciertas relaciones, ser muy conscientes y, digamos, tomarnos el tiempo de estar listos para entrar a otra relación. Porque ahí es donde empezamos a repetir ciertos patrones. Ujú. Digamos, se va desdibujando la línea de que estamos con una persona totalmente diferente, pero muchas veces no nos permitimos como conectar con esa persona porque nos estamos pensando en la relación anterior y empezamos a traer cosas de la relación anterior cuando ya no es esa persona. Con eso se batalla mucho. Incluso cuando se ha pasado por relaciones como tan impactantes. Como tan tóxicas también. Sí, y ahí pasamos al aprender a amar. Y yo creo que para aprender a amar, primero tenemos que aprender a amarnos, porque así sabremos cómo queremos ser amados y cómo necesitamos más que queremos, cómo necesitamos ser amados, porque en definitiva todos necesitamos ser amados de maneras diferentes. ¿Sí? ¿Qué lenguajes del amor tenemos? Ojo, lenguajes ligados a, mencionaremos acá el tema del apego, no es lo que somos Como modos de o lo que tenemos. comunicación. Es que tengo apego evitativo, es que tengo apego ansioso. No, simplemente son maneras de cómo nos comunicamos afectivamente. El tema de los lenguajes del amor simplemente son patrones de expresión y recepción de Afecto. sí, de afecto básicamente. Y son importantes porque básicamente definen cómo nos gusta ser amados y cómo el otro necesita ser amado, ¿sí? Por Bueno, ejemplo, quiero hacer un paréntesis. Si bien es muy importante conocer la forma en la que queremos recibir amor, no significa que porque no sepamos cómo nos gustaría que nos amaran, no seamos dignos de amor. O sea, eso también se puede aprender mientras estamos con esa persona. Me refiero a cuando dicen como, es que si tú no te amas a ti primero, ninguna otra persona te va a amar, como si no fuéramos dignos de amor, ujú, ¿sí? Solamente por eso. Pero muchas veces necesitamos del otro, ¿sí? Del amor del otro para poder crecer, para poder amarnos y poder ver cosas que no podemos ver a simple vista, sino hasta que el otro lo reconoce. ujú, sí, siento que sí, sí es muy importante y muy bonito eso. Claro, no dejarlo netamente que la mirada del otro lo es todo para mí, pero sí nos da la oportunidad de, en algunos casos, por ejemplo, a mí me pasó mucho que cuando conocí a y no estaba en la mejor etapa de mi vida, respecto a cómo me sentía conmigo misma. Y yo sabía más o menos qué clase de persona era, pero al mismo tiempo era muy contradictoria en mi actuar. Y el estar con Sei me ayudó mucho como a decir, sí, soy una persona merecedora de amor, sí, merezco que me den besitos, sí, merezco que me abracen, sí, merezco ser vista. Volviendo al tema de los lenguajes del amor, y que son patrones de expresión, son 5 palabras de afirmación, actos de servicio, Bueno, regalos, cosas materiales y contacto físico. Pues yo creo que ese tema se le ha dado mucho palo en redes, creo que todos lo conocen, en qué consiste cada uno. Y pues la importancia más allá de
usarlos para definirnos como personas, lo cual está completamente mal. Simplemente su uso debería ser para nosotros saber definitivamente cómo nos gusta ser amados. Por ejemplo, en mi caso, yo no soy mucho de contacto físico, definitivamente, em, ni tampoco de palabras de afirmación. No, no soy mucho No, de que me estén repitiendo que me aman o que me estén diciendo cosas bonitas o que estén como encima mío. Suelo decirlo porque así lo siento, sino que soy más de demostrar. Yo soy de tiempo de calidad y actos de servicio. Por ejemplo, para mí, yo amo que Sadie me diga como, te voy a ayudar con el almuerzo, o ven, te hago el desayuno, o sentémonos a ver una peli, ¿sí? Yo en esos momentos me siento plenamente amada. En el caso de Sadie, todo lo contrario. yo sí necesito contacto, Ujú. contacto siempre y necesito palabras de afirmación porque si no yo siento que ya no me aman. Entonces yo te digo como, oye, ¿me amas? Sí, Y yo sí soy de las que digo, oye, siento que hoy me amas poquito. sí, me pregunta, ¿hoy me amas poquito? Cuando no es así, realmente yo la amo todo el tiempo. Y ahí viene el tema de que, claro, si mi manera de recibir amor no es igual a la manera del otro, no está mal aprender y es necesario. Yo no puedo vivir en la excusa de como a mí no me gusta el contacto físico y como lo dije, yo siento que la gente quiere vivir encima mío, no significa que entonces por eso no le voy a dar a Sadie el amor en la manera en que ella lo requiere y lo quiere y lo necesita. Sí, entonces el contacto físico no es para mí, es para ella. Sí, Sadie no va a estar encima mío, pero yo sí necesito estarla abrazando, sí necesito darle su besito en la frente, porque es necesario saber amar al otro. Sí, y asimismo como sabemos amar al otro, el otro podrá saber y entender que nosotros necesitamos ser amados de manera diferente. Por ejemplo, lo de los lenguajes del amor también genera muchos problemas a nivel de entendimiento. A veces nos hemos dado cuenta de que los momentos en los que más peleas tenemos cuando ya nos sentamos a hablar y a decir, bueno, ¿qué pasó? No, es que yo te dije que me ayudaras a lavar los platos y tú te demoraste mucho. Listo, esa fue la primera pelea. Entonces ella se enojó y se aisló. Sí, exacto, empezó a aislarse. Entonces yo ya me enojé porque la sentía muy distante, iba, la buscaba, no la encontraba y ya no sabía de dónde había nacido el problema ni qué había pasado. Entonces empieza todo a desdibujarse y empieza a ser un problema. Y cuando nos sentamos ya a evaluar, decimos, ay, Era algo lenguajes del tan amor. simple como que ella no lavó los platos y yo dejé de abrazarla. Y entonces también pasamos al que es una verdad difícil y es que de amor no se vive y el amor no es suficiente. Sí. Em, por ejemplo, en el caso de las personas que ya se van a convivir o que están pensando en formalizarlo ya a nivel matrimonio, sí, entonces ya empiezan temas como tomar decisiones, expectativas. Queremos hijos, no queremos, queremos invertir en esto, en lo otro, ya los gastos pasan a ser mutuos, ya la convivencia pasa a ser eh, real, ya estamos viviendo juntos, ya estamos pensando en matrimonio, en vida a futuro. También tenemos como la fase crítica, que es donde nos damos cuenta que la persona no es realmente como la teníamos en nuestra cabeza. Yo pienso que el idealizar es natural, las expectativas son naturales y siento que esa palabra expectativas suele satanizarse mucho porque siempre que se habla de expectativas se suele pensar en una idealización un poco fantástica, ¿sí? De las cosas y de las personas en general. Y ya es ahí donde se tiende a cosificar a las personas. Entonces, la palabra expectativa no está mal porque hay expectativas tanto alcanzables como fantasiosas. Y las expectativas son necesarias porque, pues si no se espera algo en una relación o en cualquier cosa en general en la vida, pues entonces ¿para qué se es? ¿No? Y suele ser un poco, ¿cómo decirlo? Contradictorio. El que es a la palabra expectativa se le da como una definición de utilitariedad, ¿verdad? Pero el amor no debería ser utilitario, el amor solo debería sentirse. Pero llega a cierto punto donde el amor es decisión. Por ende, si no vamos para ninguna parte, pues hay que cortarlo, porque es más el daño que nos va a hacer y De suplir una necesidad interna, puede ser como sí, ese miedo a la soledad que me haga quedarme con esa persona. exacto. Entonces ahí entra el que tolero del otro y si pido demasiado. Volvemos al tema de si las expectativas son reales o son fantasiosas que le estoy exigiendo al otro y que estoy dispuesto a tolerar del otro y qué cosas ese otro puede ceder o no ceder a cambiar por mí. Por ejemplo,
Un tema que discutimos mucho durante nuestra relación fue el tema de que yo fumaba. Fui una persona fumadora por muchísimo tiempo y llegó un punto donde ya era un conflicto porque, listo, mi argumento era, tú me conociste fumando. ¿Cuál es el problema ahora? Realmente yo también era partidaria de eso. Ahí se empiezan como a negociar los límites. Entonces, bueno, si vas a fumar, entonces no lo hagas cerca mío. Pero ¿qué pasa cuando esos límites ya se empiezan a cruzar? Es otra cosa diferente. Exacto, y fue precisamente el problema cuando ya los establecimos y es que como yo era una persona constantemente fumadora, pues prácticamente tenía, por ejemplo, en una situación social que estar todo el tiempo alejada de ella porque no era un cigarrillo, sino tres, cuatro, cinco, media cajetilla completa. Entonces, claro, yo todo el tiempo estaba alejada porque todo el tiempo estaba pegada al cigarrillo y cada vez que volvía, pues tenía todo el pisquero encima y claramente ni el chicle iba a funcionar. Sin necesidad de ceder, un día yo me empiezo a dar cuenta de que, incluso respetando los límites, el olor del cigarrillo me quedaba y a ella le empieza a dar dolor de cabeza. Empiezo a bajarle, a respetar un poco más los límites y digo, bueno, si estoy con ella, definitivamente no voy a fumar. Le empiezo a bajar, efectivamente, ya me doy cuenta de que si era el olor del cigarrillo lo que le aumentaba el dolor de cabeza. Y a medida que empiezo a dejarlo, me doy cuenta de que básicamente toda mi ropa estaba impregnada del olor a cigarrillo. Yo sacaba una chaqueta y claro, cuando estás fumando no te haces consciente del olor. Cuando sacaba cualquier prenda de ropa estaba impregnada, todo estaba impregnado. Yo terminaba de fumar y el pisquero me quedaba en todo el cuerpo. Entonces ahí digo como, bueno, ya no voy a dejar de fumar porque sea un problema en la relación, sino porque definitivamente ya no quiero. Ya no le encuentro gracia, ya le he bajado mucho y ahí ya empieza la guerra para dejar de fumar oficialmente y donde nos toca volver a generar un completo esquema de límites porque fue súper, súper difícil. Entonces yo ya le decía, como no es que yo ya dejé de fumar y entré a decirle mentiras. Yo dije, bueno, ¿quieres dejar de fumar? Está bien, ¿cómo te apoyo? Entonces me decía, pues yo me voy a fumar uno y ya, o me voy a fumar dos, listo, más de esos, no, está bien. O no, ya no voy a fumar más. Y la veía yo toda escondida fumando. Primero porque me mentía y segundo, pues está como en un proceso. Yo entiendo que dos para adelante y Cuatro para cuatro atrás. para atrás está bien, pero porque me tenía que empezar a mentir. Ujú. Y entonces ya ella nunca fue capaz de decirme a mí qué era lo que necesitaba, porque empezó el proceso de dejar de fumar demasiado rápido, o sea, demasiado Abrupto, fue de la sí, nada. sí, Fue exacto. un día me levanté y dije, ya voy a dejar de fumar. Exacto, entonces como que no estaba 100% lista, no fue algo progresivo. Entonces ya empezamos a pelear y Sí. entonces era como, es que tú tienes la culpa porque es que tú no me apoyas como yo necesito que me apoyes. Es que tú me echas cantaleta y yo me siento mal porque yo estoy tratando de dejarlo. Entonces Es que tú yo no ves mis esfuerzos. total, entonces yo empezaba a ceder mucho y yo decía, listo, entonces, ¿qué hago? Es que yo sí veo tus esfuerzos, bla, 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 bla. Hasta que un día llamé, no. Y dije, mire, simplemente yo a ti no te voy a estar alcahueteando las cosas. Si tú quieres dejar de fumar, deja de fumar y ya. Si no quieres dejar de fumar, pues dime que no quieres dejar de fumar y listo, pero entonces decide qué quieres y también cómo te puedo ayudar. Ujú. Pero siempre tuvimos con ese tema que parece algo tan mínimo, Como que luchar mucho. luchar mucho y poner límites y luego cambiarlos y luego restablecerlos y hablarlo y hablarlo y hablarlo y hablarlo. Volvemos otra vez ya como a retomar el tema de las expectativas y es que si bien queremos exigirle mucho al otro y que se adapte a lo que nosotros queremos de él, pero siempre tenemos la persona que conocimos antes de ser un nosotros. Hay una frase que a mí me encanta mucho y es, si libre te conocí, ¿quién soy yo para quitarte esa libertad? Sí, si libre te amé y si libre me enamoré de ti, ¿quién soy yo para quitártela? Y creo que es también un poco entender eso de que somos individuos, seguiremos siendo individuos. Es como Said y yo le hemos dicho, el bebé entre nosotras es la relación. Tú eres tú, yo soy yo, y juntas tenemos un bebé chiquito que se llama relación. Eso nos da la capacidad como de seguirnos viendo como individuos, de separarnos cuando tenemos que separarnos porque somos personas completamente diferentes. Y cuando es debido hablar de ambas, somos ambas. Sí, somos nosotras y nuestra relación. De ahí sale que lo que necesito no es evidente para el otro. Sí, muchas veces queremos que nos lean la mente cuando realmente ni nosotros entendemos qué queremos. Entonces, cuando nos sentamos, tomamos conciencia y podemos comunicar qué necesitamos, pues es mucho más sencillo. Por eso es tan importante definir sobre qué pilares queremos construir. Y esto se hace definitivamente de manera individual. Por ejemplo, realmente los cuatro pilares que tenemos nosotras, más o menos dos son míos y tres son de Sadie, ¿sí? Y los constituimos en cuatro solitos. Pero
en lo personal, yo sé cuáles son mis pilares porque no solo aplican a a mi relación afectiva, aplican a todas mis relaciones de amistad, de familia, de incluso trabajo, yo que sé, relaciones tan simples como compañeros, conocidos. Para mí, siempre, respeto y honestidad. Para mí, esas dos, siempre. Y luego entra a juego las de Sadie, ¿sí? Entonces pensarnos cuáles definitivamente son mis valores, mis límites y mis pilares que estoy dispuesto a sobre los cuales estoy dispuesto a construir relaciones, porque repito, no cabe solo en lo afectivo, sino que las relaciones drenan, malas o buenas drenan, ¿sí? Y sí o sí uno tiene que aprender a protegerse. Bueno, y como le dijimos al inicio, sabíamos que era un tema muy extenso y que nos estábamos arriesgando mucho con este, pero pues ustedes lo pidieron mucho. Eh, es un tema muy extenso, muy subjetivo, y entonces ustedes dirán como se desviaron un poco de la pregunta de qué es el amor de mi vida entonces, sí. Y en esta parte de conclusión es donde queremos un poco aclarar que igual que hicimos la pregunta al inicio de cuál es la definición correcta de amor, em, el amor de la vida eh, se busca o llega. ¿Tú qué piensas? Bueno, yo creo que con respecto al significado, vamos a tener como diferentes conceptos y va a variar en lo que precisamente queramos encontrar. Por Ujú, ejemplo, para algunas personas el amor de la vida es esta persona de la adolescencia que lo marcó, ¿sí? Puede que no haya sido un amor muy bueno, sino que realmente fueron muchas primeras veces. Ahí sí. está su amor de la vida, pero también hay otras personas que vivieron como ese amor súper intenso y que realmente por X o Y razón sus caminos se fueron por lados opuestos y ya no pudieron continuar. Ahí está el Ujú. amor de la vida. Entonces, como que va a depender mucho. Y nos pasamos a preguntar entonces si hay solo un amor de la vida y por qué no pueden haber varios y por qué incluso se debe reducir solo a relaciones afectivas, amorosas. Por ejemplo, en mi caso, siempre he dicho, los amores de mi vida son mi hermano y mi primo, mi primito. Y luego me pongo a pensar en mi abuelita, en mi abuelito, en mi perro, en mi papá, en mi mamá. Y de cierto modo también son los amores en mi vida. Y luego pienso en esas personas en mi adolescencia con las cuales tuve relaciones afectivo-amorosas que les dije, eres el amor de mi vida. Y en su momento lo eran, sí, lo fueron y lo eran. Pero si en ese momento yo me pienso, Sadie es completamente el amor de mi vida, lo ha sido todo. Entonces, ¿por qué pensarnos en reducir si el amor en su máxima expresión y en su mínima expresión tampoco puede llegarse a reducir? El amor lo es todo, porque el amor de la vida debe verse obligado a reducirse también a un concepto único de la persona con la que voy a terminar mi vida es el amor de mi vida. Punto. ¿M? Entonces avanzamos de relación en relación con la necesidad de Encontrar ese amor de la ujú, vida. y de alguna manera como sentirnos completos solamente por el concepto, ¿sí? Ujú. Y recordamos un podcast que escuchamos hace un tiempo, buscando referencias para el nuestro, en el cual mencionaban que, porque el amor de la vida se debe definir en el momento y no al final. Es como, porque no podemos llegar al final de nuestra vida, hacer un recuento y decir, esta persona fue el amor de mi vida o estas personas fueron el amor de mi vida. Cambiar el concepto. Creo que eso lo hemos aprendido mucho, digamos que Manu habla mucho de sus relaciones pasadas, pero hubo una en especial que ella ya, y lo mencionó, como que la catalogaba como el amor de su vida. Entonces, cuando nosotros nos conocimos, yo lo pensé y lo pensaba muchas veces y decía como, es que yo siento que no sería capaz de estar con una persona que ya conocía el amor de su vida. Sí, o sea, Ujú, me parece que es demasiado grande, algo demasiado importante y yo me vería como muy chiquita al lado de la otra persona. ujú, Pero entonces como que se empieza a cambiar este concepto de que realmente no era algo tan necesario de definir en ese punto. Y empezamos a cambiar el concepto de amor de mis días. y porque en Amor de mis días siento que cabe lo que siempre, bueno, lo que llevamos de este podcast, recalcamos en las redes y es la importancia del momento presente.
del momento que estás viviendo, de en este momento qué estás sintiendo, en dónde estás parado, en dónde estás sentado escuchando esto, a quién tienes al lado, eh, qué es, qué ves en tu habitación, en tu sala, en tu cama, qué sientes en tus audífonos, yo qué sé. En cualquier momento que estés en este momento de tu vida, el presente y las sensaciones son tan importantes para soltar todo lo demás que precisamente el concepto de amor de mis días le da ese poder al amor de poder ser sin condicionamientos. Y porque el amor de tus días puede ser 3 días, 24 días, 30 días, 365, 1300 o lo que sea de ahí para adelante Ujú. una O persona sea, pueda vivir. que también va ligado a que no todo es para siempre, ¿sí? Y Total. muchas veces tenemos eso muy satanizado, Aferrándonos a que todo dure, en dejamos vez de de disfrutar lo poco que disfrutarlo, sí. dura, exacto, lo poco que dura ya pasa un sinsentido. Entonces, por ejemplo, ahorita con la Navidad, estamos tan expectantes por la Navidad que armamos el árbol desde noviembre, lo estallamos todo diciembre y no queremos que acabe y luego empieza un nuevo año y ya queremos que sea Navidad otra vez. No disfrutaste lo suficiente esta Navidad como para que quieras que ya sea Navidad otra vez. Realmente es muy valioso reconocer cuándo empieza una etapa y cuándo acaba. Nosotros sabemos que no somos las mismas personas de hace 5 años, pero hace 4 años que inició la relación hemos pasado por diferentes etapas. O sea, no solamente ha sido como etapa de noviazgo, etapa, no, sino como hemos tenido varios momentos donde hemos crecido de manera personal y se ha notado el cambio, ¿sí? Porque han sido generalmente crisis y problemáticas. Con Entonces, los amigos también se crece. exacto, entonces necesitamos cambiar, necesitamos entender que hay que dejar ir versiones de nosotros, versiones de las otras personas y poder conectarnos otra vez con ellos. Ujú. Recordé que mi mejor amigo siempre dice que el amor de su vida son sus amigos. Y también, justo pensando en eso, también eres el amor de mi vida, te amo. Entonces sí, eh, igual que con el tema pasado, queríamos llegar a la conclusión de que mm, el encasillar la palabra y el encasillar el concepto a veces es lo que nos deja en un bucle de malestar, cuando podríamos simplemente dejar de encasillarlo y Como empezar a sentir. sentirlo, sí. Ujú. Entonces, los invitamos a sentir, a que toda esta introducción tan extensa para llegar a la conclusión los haya puesto a pensar un poco en su historia, en el amor que es para ustedes, que no es para ustedes, en los amores de su vida En cómo les gustaría ser amados. y en cómo les gustaría amar hasta el final de sus días. Así que los invitamos a seguirnos. Un abracito al alma. Y un besito al corazón y nos vemos el próximo capítulo. Pues nos escuchamos.